Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos. Aquí estamos otra vez. Hoy es domingo 3 de mayo y estamos teniendo un domingo muy completo. Comenzamos esta mañana a las 11 de la mañana con un culto especial donde pudimos estar alabando a Dios, exaltando su nombre. Después tuvimos una predicación de nuestro querido hermano Juan Varela, una predicación en la que Dios nos ha hablado. Y bueno, yo personalmente pues os digo que Dios me bendijo. Recibí ahí la palabra del Señor y Dios nos está hablando, está tratando con nosotros. Y después esta mañana también tuvimos un tiempo de comunión. Nos conectamos a través de la plataforma Zoom y estuvimos un grupito de hermanos ahí compartiendo un poco de comunión. Y como nos quedamos con más ganas, pues esta tarde a las 6:30 hemos repetido. Y muchos de vosotros habéis estado ahí, hemos disfrutado de un buen tiempo también de comunión. Y ahora pues estudio bíblico, fíjate, estamos teniendo un domingo muy completo. Y se cumple lo que dice el Salmo: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos de la iglesia de Valls, hermanos de iglesias de El Salvador, de México, de Francia, de aquí de diferentes lugares de España. Ahí estábamos todos juntos, compartiendo el amor en Cristo Jesús que Él nos ha dado. Así que otra vez bienvenidos, los que estáis ya escribiendo saludos. He visto el saludo de Miriam, de Juan Bermudo, de Benito. Y ya veo que otros muchos estáis conectados a este directo de Facebook. Esperemos que tengamos buena conexión, que las líneas estén despejadas, esté todo fluido y podamos, sin que se nos enganche ahí la cosa ni nada, pues tener este tiempo de poder estar estudiando la palabra de Dios. Hoy el estudio, como hemos compartido en ese cartel que Javi hizo esta mañana, el título del estudio es Padre Nuestro. Así se titula este estudio. Así que espero que hayas venido con ganas de recibir lo que el Señor nos quiere decir. Que la palabra de Dios entre en nuestra vida y caiga en buena tierra. Veo el saludo de Nancy también. Buenas tardes. Me alegró mucho poder veros a todos los que os conectasteis en ese directo a través de Zoom. Luz, también veo tu saludo, y René, y Débora, y José María. Me alegro muchísimo de cada uno de vosotros, sois especiales en mi vida. Paco Pérez, Rosario, Tamara. Muy bien, pues nada, como ya hay un buen grupo, María Luisa también veo tu saludo. Buenas tardes a todos. Como ya estamos ahí un buen grupo, pues vamos a hacer una oración y empezamos con el estudio bíblico. Beatriz, hola, también veo tu saludo. Buenas tardes. Vamos a orar, sí, nos ponemos en las manos del Señor. Ahora que entra el último saludo, José Luis, bienvenido. Vamos a hacer una oración y le pedimos a Dios que nos dirija en el estudio. Señor, estamos otra vez nuevamente agradecidos de esta nueva oportunidad y ahora queremos pedirte que tú nos controles en este estudio, tomes el control del tiempo, de las palabras, los pensamientos, nuestros corazones. Que todo venga bajo tu poder, Señor, y que seas tú quien nos dé sabiduría para exponer la palabra y para recibirla. Que podamos entender todo lo que nos quieres decir. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe todas las cosas. Estamos en tus manos, dispuestos a recibir un poquito más de alimento espiritual, sabiendo que sigues transformándonos, sigues cambiando nuestra vida con el poder de tu palabra. Somos tu iglesia, Señor, y nos sentimos así, parte de esa iglesia universal, de ese remanente de hijos tuyos que no han negado tu nombre y han guardado tu palabra. Háblanos, Señor, dirígenos en este tiempo, que todo esté guiado por ti. Nos dejamos llevar en tus manos. Y te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, espero que hayáis podido ver la predicación de esta mañana de Juan Varela.
Y si no, pues ya sabéis que queda ahí grabada en el Facebook de la iglesia, está, y también vamos colgando todos los estudios y predicaciones, los vamos colgando en el YouTube de la iglesia, en el canal de YouTube de la iglesia. Y bueno, pues es domingo, felicidades mamás, porque hoy es el Día de las Madres. No sé si en todos los países es así, o me parece que no, que a veces yo veo por ahí que se felicitan las madres en otros países y no coincide con la fecha que tenemos aquí en España. Pero aquí en España el primer domingo de mayo, caiga en que caiga, en este año cae en día 3, hoy es día 3, pues es el Día de las Madres. Así que mamás, muchas felicidades. Hay que recordar a las madres, no solo un día al año, todos los días del año hay que agradecerles. Pero bueno, está bien, es un acto simpático tener un detallito, celebrar un día y de esa forma pues hacer ese homenaje a diferentes clases de personas. En este caso, este domingo es a las mamás, a las madres. Entonces, pues, ves, ahí me dicen que en El Salvador no, es el Día de las Madres. Y sí, yo creo que en otros países se celebran otras fechas. Pero bueno, en cualquier caso, felicidades mamás, aunque no sea vuestro día en vuestro país, en España sí. Así que en Ecuador será la semana que viene, entonces dice que es la segunda semana. Y en México el 10 de mayo también, entonces ya cuando está más centrado el mes de mayo. Perfecto, en Alemania no, dice René. De acuerdo. ¿Se celebran las madres en Alemania o no? Allí son más duros todos y no celebran esas cosas. Sí, también se celebra. En El Salvador también. Bueno, veo que en muchos países entonces de América se celebra el 10 de mayo, la segunda semana. Muy bien, pues nada, si tienes tu Biblia, espero que la tengas abierta, preparada, la espada del Espíritu, para ver qué es lo que Dios nos quiere decir ahora en este tiempo. Diana confirma que en Colombia también el segundo domingo. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 6, porque como ya habréis entendido sobre el título de este estudio, Padre Nuestro, y estamos viendo una serie de estudios acerca de la oración que hemos intercalado con otros estudios de otros temas, pero hoy volvemos a la serie acerca de la oración y vamos a tomar la oración modelo que Jesús nos dejó. Dice en Mateo 6:5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús utiliza al Padre Nuestro como un modelo de oración ante la necesidad de aprender a orar. Los discípulos le dijeron a Jesús en una ocasión: Señor, enséñanos a orar. Seguro que tú y yo lo hemos pensado también más de una vez. Hemos pensado, ay, no sé orar. Sobre todo cuando uno es nuevo en la fe, ¿no? A veces no sabe, dice, no sé cómo orar, porque oyes a los hermanos que llevan años y oran, y claro, cuando hacemos oraciones públicas, estamos también pensando en que otros nos escuchan. Entonces la oración pues sigue más o menos pues un modelo, una norma. Pero orar es muy sencillo porque tiene que ser dirigirnos a Dios en oración y decirle a Dios lo que hay en tu corazón, abrir tu mente, tu entendimiento, tus emociones, lo que tú eres en sinceridad y decirle a Dios pues lo que necesitas decirle. Y Dios recibe tus palabras, Él recibe tu oración. Pero aún y con todo eso, Jesús les enseñó a sus discípulos a orar y nos enseñó a nosotros. Y nos dejó un modelo de oración, lo que siempre hemos conocido como el Padre Nuestro. ¿Quién no ha oído alguna vez el Padre Nuestro? Yo creo que todo el mundo ha escuchado, saben, conocen, se les enseñó a través de la religión o en cualquier medio. El Padre Nuestro es la oración más conocida de todos los tiempos y en todo el mundo. Entonces, fíjate cómo hemos introducido, ahora llegaremos al Padre Nuestro, pero Jesús lo que le motivó a llevar a decir esta oración
fue porque precisamente en el contexto los escribas y fariseos no habían entendido la forma de orar, no sabían orar. Por eso Jesús dice, cuando ores, no hagas como estos, no seas hipócrita, como estos fariseos y estos escribas, porque ellos lo hacen mal, dice Jesús. Cuando ellos oran, dice, lo hacen de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles. ¿Por qué lo hacían así? Para que les viesen. Dice, para ser vistos de los hombres. O sea, para que se viera y que todos dijesen, oh, mira qué espirituales son. No, dice, de cierto ellos ya tienen su recompensa. Esa oración no les va a servir de nada. Delante de Dios, Dios no les va a dar nada de lo que digan en la oración. No van a ser bendecidos, porque su motivación está equivocada. No están orando bien. La oración es hablar con Dios. Y ellos no hablan con Dios. Ellos lo hacen para que los hombres les vean. Ya tienen su recompensa. Y entonces Jesús aquí establece un principio de oración. Hay una forma de orar que tiene que ser en secreto. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. La oración en este nivel es algo entre tú y Dios. Tiene que ser algo privado, algo íntimo. Tú no tienes que orar para que otros te vean. Alguno quizás estáis pensando, entonces, cuando oramos en la iglesia lo estamos haciendo mal porque nos ven los demás. No, la Biblia también contempla esa forma de oración, la oración en iglesia. Vemos que en los Hechos de los Apóstoles, ahí los creyentes perseveraban juntos también en las oraciones. Y vemos que hay oraciones que el mismo Jesús hizo, también público, que otros oyeran. Una forma de oración es cuando se dan gracias por los alimentos. Eso también es una oración. Y Jesús también oró de esa manera. Si tomamos la vida de Jesús como un ejemplo de oración, vamos a ver que Jesús tenía esos momentos secretos para estar en comunión con su Padre. En muchos lugares de la Biblia encontramos en los Evangelios, se nos explica que Jesús se apartaba a un lugar solitario, a solas, en secreto, para poder orar con su Padre de los cielos. Pero después tenemos algunas oraciones que Jesús hizo y que se fueron públicas. Tenemos algunas recogidas en los Evangelios. Hay una oración muy conocida en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Ahí hay una oración, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que sean perfectos en unidad. Y hay toda una oración bien desarrollada. Entonces, orar en grupo, orar como iglesia, orar con los hermanos está bien, pero esa es una forma de oración. Tu oración personal, privada, tiene que ser a solas con el Padre. Ahí le abres tu intimidad, eres sincero con Él y le cuentas todo lo que tienes en tu mente y en tu corazón a Dios. Y nunca, en ningún caso, la oración tiene que ser para que los demás me vean. Nunca tiene que ser para decir cosas que los demás digan, oh, qué buen hermano este, como los fariseos, los escribas. Hay una oración por ahí que Jesús una vez utilizó como un ejemplo bueno y un ejemplo malo. Había un pecador, un publicano, y había un fariseo orando. Y el pecador, el publicano, dice que golpeaba su pecho y le decía, Señor, perdóname, sé propicio a mi pecador. Y en cambio el fariseo dice que estaba de pie allí para que todos le vieran y estaba orando, gracias Señor que yo soy como estos pecadores, yo no soy como este pecador, yo soy un hombre. Y Jesús dijo, mira, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el fariseo. A este Dios le perdonó porque su oración era sincera. Pero en cambio el publicano oraba para que todos lo vieran. Yo no soy un pecador, yo doy mis diezmos, yo cumplo con la ley, yo soy un buen cristiano. Nunca ores de esa forma, hermano. La oración es comunicación con Dios, no es para que los demás te vean. Cuando oramos como iglesia, estamos juntos y los demás nos oyen, pero es una oración en unidad, pero también va dirigida a Dios. No va dirigida a mi hermano que me está escuchando, aunque a veces hay pastores que oran y aprovechan para predicar ya y que ya que me están escuchando, pues amplío la predicación. A veces caemos en esa tentación de seguir diciendo cosas mientras oramos.
Bueno, si la motivación es buena, no hay problema. Pero si oras para que los demás te vean y te lisonjeen, entonces estás equivocado. Ahí está, cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estar en la presencia de Dios trae recompensa, y esa recompensa después son evidentes a los ojos de todos. El Padre Nuestro empieza en el versículo 9, pero aún nos quedan el 7 y el 8, vamos a leerlos también. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabras serán oídos. Los gentiles utilizaban oraciones hechas, aprendidas de memoria, que repetían pues como una especie de superstición, pensando que si repito esta oración a mis dioses muchas veces, mis dioses me oirán. ¿Te suena de algo eso, hermano? De una oración aprendida, hecha, y repetir las mismas palabras siempre, una y otra vez, vanas repeticiones. ¿Qué quiere decir? Que por repetir muchas veces no sirve de nada, es algo vacío, es algo sin fundamento. ¿Por qué? Porque es vano. Hablar con Dios es otra cosa, orar es hablar con Dios, es decirle lo que tú piensas, lo que tú eres, lo que tú crees, lo que tus dudas, tus temores, tus necesidades. Porque tú utilices una oración y la repitas muchas veces, eso no, Dios no lo tiene más en cuenta o menos en cuenta. Él quiere escuchar tus palabras, que salgan de tu corazón. ¿Te suena de algo lo que hacer vanas repeticiones? Benito dice el rosario. Bueno, Benito sabe porque él fue ahí medio monaguillo o algo así en la Iglesia Católica y él sabía de eso. Yo hice la comunión en la Iglesia Católica Apostólica Romana y parte de la preparación para hacer la comunión era aprender una serie de oraciones de memoria. Evidentemente el Padre Nuestro, la Salve María, el Credo y así una serie de oraciones que tú te tenías que aprender. Y el sacerdote comprobaba que te las supieses ya de memoria. ¿Para qué? Porque así ya puedes hablar con Dios. Eso no es orar, eso es usar repeticiones. A ver, yo puedo utilizar un día una oración escrita como el Padre Nuestro o el Salmo 23, o puedo utilizar alguna parte de la Escritura como una forma de dirigirme a Dios, pero lo que Dios quiere es escuchar lo que yo pienso, lo que a mí me preocupa, cuáles son mis temores. Lo que Dios quiere es escuchar lo que hay en tu corazón. Tú necesitas decirle a Dios lo que está dentro de ti. Dios quiere escuchar eso. ¿Te imaginas que nos dirijamos a nuestro Padre aquí en la tierra? Si a mí mis hijos viniesen, si Daniel viniese y siempre me dijese las mismas palabras, tuviese así como 20 frases aprendidas de memoria y cada vez que hablase conmigo me repitiese siempre lo mismo, pues yo me preocuparía, diría, a este niño le pasa algo, vamos a hacerle terapia, ¿verdad? O sea, nosotros no hablamos así los unos con los otros. No nos aprendemos unas frases ya hechas, oraciones, y esas oraciones venimos y las repetimos siempre que nos encontramos los mismos los unos con los otros. No, tenemos que abrir nuestro corazón y decirle lo que tú piensas a cada uno. Sí, Maritza, efectivamente el Padre Nuestro es una oración que enseñó Jesús, que ahí es donde vamos. Ahora vamos a llegar al versículo 9, estamos en Mateo 6, y en el versículo 9 Él enseñó esta oración, el Padre Nuestro, y vamos a estudiar el Padre Nuestro. Eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Versículo 8, antes de llegar al 9. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No hagáis de esas vanas repeticiones. Si Dios ya sabe de qué cosas tú necesitas. Que alguien te diga, que un sacerdote te diga, mira, rézale a Dios 50 Padres Nuestros. Rézale a la Virgen 20 Salves María. Además, reza 10 credos y no sé qué otras oraciones más. A ver, ¿tú crees que tú ponte en el lugar de Dios? No podemos ponernos.
Intenta ponerte en el lugar de Dios, que alguien se acerca y te dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, y terminas la oración y vuelves a comenzar desde el principio. Y tú estás escuchando y dices: bueno, vale, por si no me enteré la primera vez me lo está repitiendo. Acabas la segunda y vuelves la tercera, comienzas otra vez desde el principio. Acabas la tercera, comienzas una cuarta. Dios es infinitamente paciente, pero si a mí me hacen eso, a la cuarta o quinta vez yo ya me he desconectado, ya no estoy escuchando lo que me estás diciendo. Me da igual que me digas la misma oración 50 veces que 2000, no te estoy oyendo, porque no tiene mucho sentido. Pero es que Jesús lo dijo: no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que de esta forma van a ser oídos por sus dioses. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que le pidáis. Cuando tú vienes a Dios, cuéntale cuáles son tus problemas. Dile con tus palabras cuáles son tus necesidades. Dios te oye, Dios te escucha. Ahora bien, ahí tenemos el versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Y Jesús nos deja el Padre Nuestro como una oración modelo. Es una enseñanza. Después vamos a ver cómo lo aplicamos esto a nuestra vida. Vamos a estudiar sobre eso. Pero vamos a leerlo una vez, todo entero, y después iremos estudiando. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y ahí terminaría la oración, modelo, el Padre Nuestro. Hay 6 peticiones dentro del Padre Nuestro, y hay un triple propósito en esta enseñanza que Jesús deja. Por un lado, santificar el nombre de Dios. Por otro lado, guiar y permitir o hablar de la entrada del reino de Dios a la tierra. Y por otra parte, el hacer su voluntad, hacer la voluntad de Dios. Entonces, esto es un modelo de oración que Jesús dijo, enseñó, movido, recuerda versículo 5 y 6, porque los fariseos y los escribas no habían entendido la forma de orar. Y hermano, creo que hoy en día muchos tampoco han entendido la forma de orar. Muchas personas no entienden qué es la oración. Cuando yo miro a mi alrededor y veo las religiones y cómo oran, veo que pasa como en los tiempos de Jesús. Oraban en las sinagogas, en el templo o en las esquinas, oraban para que los demás les viesen, usaban repeticiones continuamente de la misma oración u oraciones, pero esa no es la forma de orar que vemos en la Biblia. Hemos visto en estos estudios diferentes oraciones que alguien hizo en un momento dado. Vimos la oración de Josías, hemos visto las oraciones de Nehemías, hemos podido ver muchas veces cómo oraba Moisés, cómo oraba Abraham, hemos visto cómo Pablo oraba en diferentes momentos y ocasiones en sus cartas o en los hechos. Nunca en la Biblia vemos a nadie que ore utilizando una oración aprendida y repitiendo esa oración. Es más, y ahora fíjate en este detalle, muy interesante y muy importante. En el Nuevo Testamento hay muchas oraciones. Hay oraciones de diferentes formas, hemos dicho antes oraciones de Jesús, oraciones de los apóstoles, hay oraciones en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, hay oraciones por todas partes. Pero ¿te has dado cuenta de un detalle muy interesante? De que nunca nadie en los primeros tiempos de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, nunca nadie repitió el Padre Nuestro. En ningún momento tú ves a la Iglesia diciendo: vamos a orar, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Jesús lo dijo una vez, lo enseñó una vez y ahí quedó la enseñanza. Ni siquiera él mismo repitió esa oración otra vez en ningún momento. Ni siquiera los apóstoles que estaban con él en ningún momento repitieron esa oración. Cuando estaban en la última cena, quizás hubiese sido un buen momento para decir, vamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. No, dice que dieron gracias por el pan y que dieron gracias por el fruto de la vid, por los alimentos, y comieron. En ningún lugar de la Biblia nadie repitió el Padre nuestro nunca. No era el propósito de Dios que tomásemos esta oración y la repitiésemos hasta el infinito y más allá. No era su propósito. El propósito del Padre Nuestro es enseñarnos de qué se compone la oración, cómo tenemos que orar, qué tenemos que decirle a Dios, qué hace Dios cuando le hablamos, nos oye, qué pasa con nuestra oración. Ese era el propósito. Dios nos quiso enseñar una forma en la que tenemos que orar. Pero los hombres somos así. Tomamos las cosas y las adaptamos a nuestra propia conveniencia, a nuestra propia idea. Lo entendemos de una forma y así lo practicamos. Pero tenemos que ser bíblicos, hermanos, porque la palabra de Dios no es una palabra de hombres, es la palabra de Dios y la enseñanza de la Biblia la tenemos que tomar así tal como es. Vuelvo a repetir lo que antes dije. Si alguien pregunta entonces ¿está mal referirnos usando el Padre Nuestro para hablar con Dios? No, ya te he dicho antes que no está mal. O sea, tú puedes tomar el Padre Nuestro como puedes tomar el Salmo 23 o el 37 o el 22. O puedes utilizar las mismas palabras de la oración de Josías que veíamos el otro día. Hemos pecado contra ti, Señor, el pueblo ha pecado contra ti, o la oración de Nehemías. Hemos pecado contra ti, el pueblo pecó contra ti, pero Señor, ten misericordia de nosotros. Puedes utilizar un pasaje de la Biblia, puedes orar usando la Biblia, pero es algo puntual en nuestra oración. Siempre no oramos de esa forma. No cogemos la oración que está escrita y la repetimos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, siempre las mismas palabras, siempre las mismas formas. No es algo natural. Dios espera que hables con Él como un hijo. Él es nuestro Padre. Así empieza, Padre nuestro. Es nuestro Padre que está en los cielos. Así dice la primera frase, la primera idea que Jesús nos deja. Dios es soberano y sus hijos, nosotros somos sus siervos. Somos hijos, somos siervos. Entonces, cuando hablamos de nuestro Padre, eso toma una figura especial, amorosa, cariñosa. Dios creó los cielos y la tierra y creó todo lo que en ellos existe. Quiere decir que nosotros somos sus criaturas, somos su creación, le pertenecemos a Él. Hay una idea ahí en la doctrina del Nuevo Testamento y es que como creación no podemos cuestionar al Creador por qué nos creó de esta forma. Se utilizaba una expresión, ¿acaso el vaso de barro le podrá decir al alfarero por qué me hiciste así? El que hace como quiere. Él es el dueño, es el Señor. Si Dios nos creó de la forma que somos, ¿podemos cuestionarle a Dios por qué nos hizo de esta manera? No podemos quejarnos, no podemos decir ni quitar nada. Podemos darle gracias que Él nos ha creado. Podemos agradecerle que Él creó el mundo, el universo así tal como es. Pero el que crea decide cómo hace las cosas. Cuando hay algún artista aquí entre nosotros, ¿alguno de vosotros os gusta a lo mejor dibujar, pintar? A ver, contádmelo, así nos vamos conociendo más. No sé si algún hermano por ahí tiene... Algunos tenéis aspecto de artistas, sí, bueno, no sé. Imagínate que tú dibujas un día, dices, voy a dibujar aquí un cuadro, y te dibujas ahí un cuadro. ¿Cómo dibujarás el cuadro? Como tú quieras. ¿Por qué? Porque tú eres quien ha decidido pintarlo. Y lo vas a dibujar pues como a ti te parezca. Mira, a Raquel le gusta pintar. A Raquel Cantos. ¿Alguien más? ¿Tenemos artistas por ahí? Pues si habéis pintado algunos cuadritos y algunos dibujos y eso, pues oye, alguna fotito por WhatsApp y eso para ver qué habéis dibujado. Algún hermano algún día puso algo por ahí. Sé que a veces en el WhatsApp
privado vuestro de las mujeres sí que os compartís cosas. A los hombres nos dejáis un poco ahí fuera. A Nancy pintar no le gusta mucho, pero sí, no, claro, ella es costurera, tiene ahí su taller de corte y confección y costura. Raquel no tiene aspecto de artista, dice. Bueno, cuando tú pintas un cuadro, lo pintas como tú quieres. ¿Qué te parece si después de pintar un cuadro, el cuadro te dijese, oye, ¿por qué me has pintado de esta manera? ¿Por qué no me hiciste con otros colores? ¿Por qué no me diste otra forma? Tú dirías, pues te he pintado como he querido, porque yo soy quien te pinto. Dios es soberano, Él hace lo que quiere. Y lo que ha hecho está hecho, y nadie le puede recriminar ni decir nada, porque nosotros somos su creación. Entonces Dios es soberano, nosotros somos sus siervos, su propiedad. Pero Dios no es un Dios distante, no es un Dios frío. Dios no es un Dios que ejerce como soberano, que es, Él es soberano. Pero Dios se ha hecho más cercano a nosotros. Dios se bajó de su pedestal de soberano y dijo, mira, quiero que me llaméis Padre, que me llaméis Papá. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué derecho Dios nos ha dado que no nos merecíamos! ¿Cómo puede ser que un Dios tan grande, el creador del universo, a unos seres insignificantes como nosotros y encima rebeldes, que le hemos dado tantas veces la espalda a Dios, que Dios nos ame tanto y se acerque a cada uno y nos invite a decir, llamadme papá? Eso fue lo que Jesús hizo. Cuando oréis a Dios, decidle así, Padre nuestro. Bueno, José María dice, lo intento, pero no es lo mío. Uy, nos gustaría ver alguno de esos intentos que has tenido de pinturas, a ver qué salió por ahí. Dios se acercó a nosotros y ahora nos llama hijos. Nosotros le podemos llamar Padre. Todos tenemos una necesidad paternal, todos tenemos la necesidad de la figura del Padre en nuestras vidas. Esta mañana escuchábamos la predicación de Juan Varela, y Juan Varela y su esposa Marimar son expertos en estos temas, expertos en temas de familia, matrimonios, y bueno, ellos en muchos de los estudios que tienen, ellos en estos días están colgando también muchos estudios y vídeos en sus canales, en su canal de YouTube, les podéis ver y escuchar predicaciones, estudios bíblicos acerca de la familia también. Y él pues tiene estudios, le hemos podido escuchar y es algo que sabemos, que la figura de un padre en la vida de cada uno es de vital importancia. Todos necesitamos esa figura paternal. ¿Por qué especificamos la figura paternal y, por ejemplo, no estoy especificando la maternal? También, claro, evidentemente, la figura de la madre es indispensable, es básica. Pero cada uno en su área. La figura del padre es esencial. Siempre la figura de la madre es como más cercana, entre otras cosas porque todos nosotros fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, estuvimos ligados a nuestra mamá por el cordón umbilical 9 meses y siempre hay una conexión especial, madre e hijos, ahí siempre hay una conexión especial. Y hoy que celebramos el Día de las Mamás, pues hablamos de eso. Pero el padre, a veces necesitamos ese paso más, ese esfuerzo para tener esa buena relación con el padre. Es algo que se tiene que conseguir. Siempre es más fácil que la figura materna sea real en nuestras vidas que la paterna. Juan Varela, en sus estudios, él enseña acerca de esto también. Entonces, pero la figura del padre es vital, es esencial, es necesaria en los hijos y en las hijas. En los hijos para que adquieran esa figura masculina, para que adquieran ese modelo a seguir de un padre. En el caso de las hijas, para que se sientan amadas por su padre, que sepan que su padre está ahí en todo momento para ayudarlas, para protegerlas, para también darles pues todo el cariño, el amor, lo que necesitan.
La figura del Padre es algo que todos necesitamos. Y Dios se nos manifiesta como un Padre amoroso que nos atiende, que está cerca de nosotros, que le preocupa en nuestra vida, nuestras necesidades, nuestros problemas. Si nos falta algo, esa es la figura del Padre en nuestras vidas. Hay una nueva relación que ahora se ha establecido a través de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la figura de Dios siempre pudo parecer más distante, porque estaba la promesa, pero faltaba ese momento en el que Jesucristo viniese al mundo. Dios siempre se manifestó como un Dios de amor, un Dios de misericordia. La paciencia de Dios, indiscutible, a lo largo de toda la vida del pueblo de Israel, ahí estuvo presente siempre. Pero quizás el pueblo veía esa relación como más distante. Uy, Jehová, Dios. El pueblo desarrolló una sensación de temor hacia Dios, de solemnidad al estar ante su presencia. Ellos ni siquiera se atrevían a pronunciar el nombre de Jehová. El tetragramatón, esas 4 letras en el hebreo que representaban el nombre de Dios, pero que el pueblo no se atrevía a pronunciar. No mencionaban nunca su nombre, lo callaban. Y cuando los escribas hacían copias de la palabra, de la ley, de los profetas, cuando se hacían copias, cuando ellos llegaban al texto donde aparecía el nombre de Dios, bueno, de pronto escribir el nombre de Dios se convertía en todo un ritual. La pluma que estaban utilizando no era válida, tenían que dejarla y utilizar una pluma nueva que nunca había sido utilizada. Se arrodillaban, en fin, hacían todo un ritual para por fin escribir las 4 letras, el nombre de Dios. YHWH. Y ahí dejaban escrito el nombre de Dios. Todo un ritual, era solemne, les llenaba de temor escribir y bueno, muchísimo menos pronunciar el nombre de Dios. Bueno, es evidente que en el Nuevo Testamento eso ha cambiado. Ahora vemos diferente forma a Dios, ya que ahora Dios es nuestro papá. ¿Un hijo puede mencionar el nombre de su padre? Claro que sí. De hecho, Dios en el Antiguo Testamento se dio a conocer con ese nombre. Y así a Moisés, cuando Dios le habla y dice, ves y ponte delante de Faraón y dile, deja ir a mi pueblo, Dios se manifiesta a Moisés como Jehová. Ese es el nombre con el que él se identifica. Ese es su nombre. Jehová, el Dios que provee nuestras necesidades. Pero el pueblo entendió otra cosa. Dios es muy grande, y ellos tenían esa solemnidad. No está mal tener la solemnidad. En nuestro tiempo algunos han perdido esa especie de temor y respeto a Dios y se han ido al otro extremo. Llamar a nuestro Dios papá no significa tratarle de cualquier forma. Los hijos tienen que tener respeto por sus padres. Uno de los mandamientos más importantes que Dios dio a través de Moisés era honra a tu padre y a tu madre. Él lo consideró de una forma muy especial el trato que los hijos tienen que tener hacia sus padres. La honra tiene que estar siempre presente. Honra a tu padre y a tu madre. Es el único mandamiento que hay con promesa entre los 10 mandamientos que él dio. Es un mandamiento que aparece de una forma muy especial, en singular. Hay que darle ese mandamiento a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Él es ahora un Dios muy cercano a nosotros. Él es un Dios personal. Mira, si quieres puedes dejar una marca aquí en Mateo 6, porque vamos a estar yendo y viniendo. Pero vamos a leer un par de textos. Uno en Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos Abba, Padre. Mira qué interesante lo que Pablo está aquí enseñando. Dice que el Espíritu que hemos recibido, ahora estamos en Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo, pero el Espíritu que hemos recibido no es de esclavitud. La Biblia enseña que el pueblo asumió un papel de esclavos al darse cuenta que no podían cumplir con la ley que Dios les dio. La ley vino a demostrar que el hombre por sus propias fuerzas es imposible que agrade a Dios. Nadie se puede acercar a Dios por méritos propios. Puede ser que consigas estar guardando un montón de mandamientos, pero de pronto fallas en un mandamiento, dice la Biblia, toda la ley queda invalidada. Has pecado, has fallado, has transgredido la ley. Ya no te sirve todo lo que te habías esforzado. La ley demostró que el hombre por sí mismo no puede acercarse a Dios, no puede agradar a Dios. Entonces ahora estamos en un nuevo pacto, el pacto en la sangre de Cristo. Y en ese pacto Pablo les aclara a los creyentes que el espíritu que habéis recibido no es un espíritu de temor, no es un espíritu de esclavitud. No volváis otra vez, dice, para estar otra vez en el temor. No volváis a estar como los religiosos de ayer, de la antigüedad, que veían siempre a Dios como, ay, ese Dios lejano, distante, ese Dios que está siempre así como enfadado. Igual a vosotros os pasó. Yo cuando era pequeño, y en el contexto del catolicismo, lo que yo comencé a aprender de Dios pues era siempre un Dios un poco con esa forma. Un Dios de que siempre está vigilándote y como peques te va a castigar. Mira, como peques, como Dios te castigará. Y te quedabas con una idea de Dios pues que estaba ahí como muy severo, ¿no? Muy siempre dispuesto a castigarte, a llevarte al dolor a través del castigo. Esa visión distorsionada de lo que Dios es ha llevado a mucha gente a alejarse de Dios, a no entender al Dios de amor de la Escritura. Y no nos equivoquemos, Dios es firme, ¿eh? Dios no tolera el más pequeño pecado. Dios tratará con sus hijos. Aunque sea muy leve tu pecadito, Dios tratará contigo porque eres hijo. Y Dios al que ama, dice, disciplina. Pero nota que el móvil de la disciplina es el amor. La motivación de que Dios trate con nosotros, en la corrección, no es otra que buscar nuestro propio bien. No es para reprendernos y castigarnos porque Dios se ofendió y entonces descarga su ira contra los pecadores. No, esa no es la idea. La idea es que Dios no quiere que vivas bajo la maldición del pecado. Dios quiere librarte de la muerte, Dios quiere librarte del dolor, del sufrimiento que causa el pecado en la vida de las personas. Y para ello, Dios a veces tiene que tratar con dureza con nosotros, porque de otra forma no entendemos. Pero siempre el móvil es el amor. Entonces, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Ahora hemos recibido el espíritu de adopción. Somos adoptados, somos declarados hijos. Antes no éramos hijos, estábamos en rebeldía, pero a través de Cristo y el espíritu que hemos recibido, ahora hemos sido declarados hijos. Hemos sido adoptados por Dios. Tenemos pleno derecho como hijos. Entonces ya no nos dirigimos a Dios como un Dios muy lejano, distante, desconocido. Ahora nos dirigimos a Dios con esa expresión, Abba, Padre. Es una expresión íntima, cercana. Es como decirle a Dios, papito. Es papá. Es algo cariñoso. A veces nosotros los hombres, la figura del padre, sobre todo yo lo he visto quizás más en la antigüedad, hoy en día se han ido al otro extremo, los hijos casi que no tienen respeto por los padres. Quizás en algún momento de la antigüedad pasaba lo contrario, nunca los extremos son buenos. La figura del padre era tan solemne
que el hijo trataba con el padre pues como, casi como si fuese un desconocido. Y para acercarse al padre el respeto era demasiado solemne. Padre, y siempre hay una relación así de tratarles de usted, con unas formas determinadas, con un... La idea, así como el pensamiento y la forma idílica, ¿no?, de la relación padre-hijo, todos estaremos de acuerdo que tiene que estar establecida bajo ese principio de amor, de respeto, de amor, de tener la confianza, de poder hablar con tu padre, del padre jugar con sus hijos, de tener una relación especial, de intimidad. Nosotros ahora tratamos a nuestro Dios de esa forma íntima. Abba, Padre, papá, papito. Jesús, cuando hablaba con su padre, a veces hablaba de esa forma, se refería a él de esa manera. La intimidad entre el hijo y el padre era total, especial, porque, bueno, eran uno, como un solo Dios en las tres personas, pero cuando Cristo se hizo hombre, se despojó de su gloria y de su honra, y el Padre tomó la figura de Padre y el Hijo tomó la figura de Hijo, cuando Cristo se hizo carne, cuando Él vino como hombre a este mundo. Mira otro texto que nos muestra esa relación especial, íntima de amor con nuestro Señor, es Gálatas 4:6. Vamos un poquito más adelante en la Biblia y en Gálatas 4:6, fíjate cómo dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Ves cómo no lo dijo solo una vez Pablo por casualidad ahí a los romanos? Ahora a los gálatas les enseña igual. Ahora nosotros somos hijos, dice, por cuanto sois hijos. ¿Y cómo es que somos hijos? Porque Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos enseña cómo tenemos que orar. El Espíritu Santo nos dice cómo nos tenemos que dirigir a Dios. Y en esa forma el Espíritu es el que nos dice, tenéis que hablarle así a vuestro Papá Celestial. No es un Dios lejano, distante, impersonal. Dios está muy cerca de tu corazón. Él está muy cerca de tus problemas, de tus necesidades. Dios se preocupa por todo. Hermanos, qué mejor manera de tratar de entender la relación de Dios que decir que somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Es algo fácil para nosotros entender la relación de un padre y un hijo. En este mundo hay malos padres, sí, no, claro. Estamos hablando del mejor modelo de padre que tú puedas conocer en esta vida. Es lo más cercano que vas a tener a imaginarte la relación que Dios quiere tener con nosotros. No es una relación de religión, no es una relación de Dios y criatura, no es una relación de soberano y siervos o súbditos, no es nada de eso. Lo que Dios nos está enseñando a través de esa oración modelo que Jesús nos mostró ya a lo largo de toda la Escritura, es que la relación que Él quiere tener contigo es como la de un padre con un hijo. ¿Cómo se comporta un buen padre con sus hijos? Bueno, cuando el hijo tiene un problema, antes que el hijo se lo diga, el padre ya se dio cuenta. El padre ya observó, le pasa algo. A mi hijo le pasa algo, le veo así, está muy pensativo, está preocupado. Muchas veces es el propio padre el que pregunta, hijo, ¿qué te pasa? Él sabe, el padre sabe que te está pasando algo. Cuando tú ves que a tu hijo le falta algo, antes que te lo pida, tú ya lo sabes. Papá, se me rompieron los zapatos. Sí, hijo, ya lo sé. Mira, ya planeé. Mañana por la tarde iremos a comprarte unos. Papá, necesito... Sí, hijo, ya lo sé, ya me di cuenta, ya. Mira, ya te lo compré, está ahí. Antes que pidamos, nuestro Padre Celestial ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Lo hemos leído antes ahí en Mateo. Es el mejor modelo que tenemos para comprender cómo tiene que ser nuestra relación con Dios. Es la figura que tenemos a nuestro alcance y vemos todos los días en la relación de los padres con los hijos. Quizás algunos de los que estáis escuchando no habéis sido padres,
pero todos hemos sido hijos. Ahí sí que nadie se escapó, porque todos hemos tenido un padre y una madre, todos. Entonces todos podemos entender de una u otra forma cuál es nuestro papel como hijos y qué es lo que nos gustaría que hubiesen sido nuestros padres. Algunos estamos contentos, decimos, mis padres fueron los mejores. Hoy el Día de las Madres, seguro que una de las frases que más se han dicho es, eres la mejor mamá del mundo. ¿Os lo han dicho hoy, mamás? ¿Alguna? Algo debe fallar. Porque si todos los hijos le han dicho eso a su madre, eres la mejor mamá del mundo, bueno, pues no puede haber tantas en el primer puesto, ¿no? No, pero bueno, ya entendemos, claro. La relación padres-hijos es la mejor idea para entender lo que Dios quiere ser con nosotros. Quizás nuestros padres no fueron perfectos, quizás alguno, vuestro testimonio sería una mala experiencia, de malos tratos, de padres que abandonaron a sus hijos. Eso tristemente se da en este mundo. Y digo tristemente porque nunca eso tendría que ocurrir, pero ocurre. Vivimos bajo un mundo de pecado, donde la maldición está real y está presente. Pero todos podemos entender cuál es la mejor relación, padres-hijos. Padre nuestro que estás en los cielos. Vaya, ahora de pronto parece que aquí hay como una contradicción. Porque si estamos diciendo, yo he comenzado a estudiar el Padre Nuestro y lo primero que estamos diciendo, Dios es un Dios cercano, Dios está muy cerca de tus problemas, Él es tu papá, pero de pronto dice que estás en los cielos, vaya, la idea es como que Dios está muy lejos. Padre Nuestro que estás en los cielos. Ahí va, ¿ahora qué? Tenemos a Dios allí en el cielo. Y se entera Dios de mis necesidades. Sabe Dios de qué problemas tengo porque Dios está ahí bien lejos, ¿no? Bueno, ¿cómo entendemos ahora esta declaración? Que estás en los cielos. Padre Nuestro me habla de cercanía. Que estás en los cielos me habla de lejanía. A ver si vamos a poder comprender lo que aquí está diciendo. Algunos estáis ahí contando algunas cositas, veo que saltan los comentarios, por ejemplo Luz está diciendo así es mi esposo con nuestros hijos, a pesar que él quedó huérfano de padre a los 3 años. Bueno, ese es otro de los casos en los que uno pues, puede tener esa carencia de la figura de un padre o de ambos padres, ¿no? El quedar huérfano. Son cosas que ocurren, tristemente, ¿no? Pero ahí tenemos esa idea de lo que debe ser un padre. Todos hemos tenido un padre y si no, abuelos o la figura paternal, etc. Entonces, aquí hay un contraste. Mira, vamos a leer un texto. Antes de hablar un poquito más como de esto, vamos a ir a Isaías 63 y leeremos el versículo 16. Isaías 66, 10. Dice Isaías 66, 16. 66, 16. Porque Jehová... 63. Me estoy liando yo. Isaías 63, 16. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Perpetuo es tu nombre. Esto está escrito en el Antiguo Testamento. Yo antes os estaba diciendo, el pueblo de Israel se quedaron con la idea de que Dios era un Dios soberano, poderoso, muy serio y a la vez distante. Dios estaba lejos. Esa idea de vamos a hacernos nuestro Dios y se construye un becerro de oro, a veces es el error del hombre de querer tener a Dios muy cerca, porque si lo veo, me parece que está cerca. Es una de las cosas que lleva a los hombres a crearse ídolos, la necesidad de ver y tocar.
Pero la Biblia dice que es mejor creer sin haber visto. La fe es necesaria para acercarnos a Dios. Pero la figura de Dios en el Antiguo Testamento no era esa. Esa es la idea con la que ellos se habían quedado acerca de Dios. Fíjate algunos profetas como Isaías lo que les dijeron al pueblo. Pero tú eres nuestro Padre. Mira, el pueblo a veces idolatraba a las personas. Abraham, padre Abraham, era idolatrado casi. La figura de un hombre como Moisés, como Abraham, como David. Dice, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, el Señor nunca hace eso. Él, Jehová, tú eres nuestro Padre. Esa es la expresión con la que Dios en el Antiguo Testamento también se daba a conocer. Eres nuestro Padre. Y no solo eso, mira lo que dice Isaías. Eres nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Nosotros pensamos, quizás para el cristianismo es más fácil porque ahora vemos la figura de Cristo. Y Cristo ya vino como hombre. Él dio a conocer a Dios. Ahora Dios es más cercano a nosotros. Pero la figura de Cristo ya estaba en el Antiguo Testamento también. Cuando habla en Hebreos 11 de los héroes de la fe y menciona a ellos, a Abraham y a estos, habla de ellos con esa esperanza que tenían, que aunque no lo habían visto con sus ojos, lo esperaban y lo creían, lo que vendría, lo que un día recibirían. Todos tenemos el concepto de lo que es un padre. Aunque no hayamos tenido la figura en nuestras vidas, sabemos, porque es algo familiar, siempre está a nuestro alrededor. Pero tenemos que asimilar que eso también es en relación con nuestro Dios. Padre nuestro, Dios cercano, que estás en los cielos, no es que Dios está lejos, es que Él lo llena todo. Él es un Dios grande. Y si solamente dijese, Padre que estás en los cielos, bueno, no Padre, Dios que estás en los cielos, entonces nos quedábamos un poco así, pero cuando dice Padre nuestro, que estás en los cielos, sería como decir, mi Padre es el presidente de los Estados Unidos, pero porque está en los cielos, nuestro Dios, o porque tu Padre sea el presidente de los Estados Unidos, no deja de ser tu Padre. En una ocasión, hay una anécdota por ahí, que en una ocasión dice que había un periodista que estaba en la verja, donde está la Casa Blanca, y desde la verja con su cámara y su teleobjetivo pues estaba esperando intentar hacer algunas fotos del presidente de los Estados Unidos. Y dice que por allí, por la acera, por la calle, había unos niños jugando, y entonces uno de los niños se le acercó y le preguntó, ¿qué haces? Y este hombre le dijo, pues aquí, a mi trabajo, soy periodista, estoy intentando, por la situación que hay unas noticias, intento tomar una foto del presidente de los Estados Unidos y aquí pues con paciencia. Ay, ¿cuánto tiempo llevas? Uf, llevo ya varios días, un montón de horas cada día, esperando a ver si un día sale y puedo hacer la foto. Y el niño le dice, yo te puedo ayudar. Y el periodista pues se sonrió. ¿Ah, sí? ¿Tú puedes ayudarme? Sí. Bueno, pues venga, ayúdame. ¿En cómo me puedes ayudar? Y le dijo, acompáñame. Y el periodista pues se lo tomó en broma, pero bueno, vamos. Y de pronto el niño se encamina hacia la puerta principal, la verja. Había varios vigilantes, policías de seguridad, de la seguridad personal del presidente. Y cuando llegaron a la puerta, pues el niño les dijo a los guardias, es mi amigo, viene conmigo. Y entonces les dejaron pasar. El periodista estaba asombrado. Y pasaron hacia adentro, uno de los guardias les acompañó, llegaron a la entrada principal de la Casa Blanca, había más seguridad, pero les abrieron la puerta, les permitieron entrar, y cuando ya estaban dentro el niño le dice, espérame aquí un momento, ahora vengo, y se fue el niño, y al ratito apareció con el presidente de los Estados Unidos. El periodista no se lo creía, estaba alucinando, y entonces se acerca al niño y dice, ya está, le he pedido a mi papá si iba a ser tan gentil de permitir que tú le hicieses alguna foto. Y él está de acuerdo. Entonces aquel periodista no se dio cuenta, no conocía, no sabía que aquel niño era el hijo del presidente.
Ni el periodista, ni muchos cargos, ni mucha gente con responsabilidad podrían haber llegado tan lejos. Entrar por la seguridad, llegar hasta la misma Casa Blanca, y no solo eso, entrar a donde el presidente estuviese. Pero aquel sí que pudo. ¿Por qué? Porque era su hijo. El hijo no diferencia de que mi padre sea el presidente, o sea el rey de una nación, o sea, tu padre que está en los cielos porque es el rey del universo. Pero que esté en los cielos no significa que está lejos de ti. Por eso comienza el Padre Nuestro así, Padre Nuestro. Él es un Dios cercano. Mira, un principio que Dios establece, que Cristo nos enseñó en esta oración modelo. Recuerda, la intención de Jesús no es que tomásemos esta oración y la repitiésemos las mismas palabras hasta la saciedad. Aquí la idea es que hay una serie de enseñanzas que son las que vamos a ir resaltando. Primera enseñanza, la oración siempre debe empezar con el reconocimiento de que Dios es nuestro Padre. La mayoría de veces que oramos, a lo mejor lo haces sin darte cuenta, pero yo soy consciente, porque a veces lo pienso por los estudios, y me doy cuenta que cuando yo hablo con Dios, casi siempre, comienzo diciéndole así: Padre, aquí estamos otra vez. Señor. Utilizamos expresiones como Padre, como Señor, como Dios, pero Padre es una de las que más utilizamos y repetimos. ¿Será que aprendimos lo que Jesús nos quiso enseñar? ¿Será que a lo mejor inconscientemente hemos asimilado la idea de que Dios es nuestro Padre? Y al reconocerlo en nuestras vidas, cuando nos dirigimos a Él, ¿le llamamos papá? Bueno, pues si no lo habías pensado, tenlo en cuenta. Esta es la primera enseñanza que Jesús deja en esta oración. Cuando te dirijas a Dios, llámale Padre. Trátale como Padre. Tenemos que empezar reconociendo lo que Él es para nuestra vida. ¿Por qué Él es nuestro Padre? Mira, porque nos dio la vida, porque nos ama, porque nos cuida, nos sustenta, nos protege. Todo lo que hace un padre con su hijo pequeñito es lo que Dios hace con nosotros. Él está siempre a nuestro lado, cercano. Él no nos falla. Él nunca va a descuidarse. Él siempre va a estar cerca de tu corazón. ¿Quién es tu padre? Aprovecho para beber, piénsalo, una pregunta. ¿Quién es tu padre? No estoy preguntando por tu padre terrenal. Estoy preguntando en el espíritu. ¿Quién es tu padre? Solo hay dos opciones. Creo que ya sabéis por dónde voy. Solo puedes tener a padre Dios o solo puedes tener como padre al diablo. Eso es lo que la Biblia contempla. Mira lo que dice en Juan 8:44. Decirle a una persona, tú eres hijo de tu padre el Satanás, de tu padre el diablo, es una cosa fuerte, ¿no? No se lo digáis a nadie así, sobre todo si es un tipo así fuerte y con cara de pocos amigos. Pero la Biblia nos enseña acerca de esto. Jesús dijo en una ocasión, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Wow! ¿A quién le dice Jesús esto? Pues curiosamente se lo dice a los líderes religiosos de su época. Algo inconcebible. Nosotros leemos esto y hermano, a lo mejor todavía te sorprende que algún pastor o maestro enseñe así como muy riguroso lo que la Biblia dice. Yo nunca le he dicho a la gente, vosotros sois de vuestro padre Satanás. Yo nunca le he dicho a la gente, sois hijos del diablo.
Jesús sí lo hacía. Si alguna vez alguien me dice, Víctor, es que hombre, esa predicación tan rigurosa, siempre tanta Biblia, siempre tanto, me quedo pensando, bueno, realmente ha conocido a Jesucristo. ¿Sabe cómo Jesucristo predicaba? Porque Jesucristo era muy firme en su predicación, hermanos. Me alegro los que estáis respondiendo que vuestro Padre es Dios, es Jehová, es el Dios de la Biblia. Porque solo hay dos opciones. O el Dios creador es tu Dios, o es Satanás. La Biblia no contempla otra posición. Nosotros somos un poco moderados en la predicación. Tampoco Jesús iba por ahí llamándole hijos del demonio a todo el mundo, ¿eh? Lo hacía con aquellos hipócritas que pretendían ser los más santos y mejores del mundo y en realidad no habían conocido a Dios. Por eso en su trato con ellos Jesús fue muy duro y les habló y sois hipócritas, sois como sepulcros, sois hijos de vuestro padre el diablo. Porque las cosas tienen que decirse tal como son. La verdad es la verdad, no se puede ocultar. Pero ponte ahí en la piel. Yo soy uno de los discípulos y voy allí con Jesús ese día tan contento. ¡Ah, qué bonito día, hoy, Hace un calorcito, estamos en primavera, el sol brilla. Hoy va a ser un buen día. Hoy vamos a disfrutar aquí la comunión todos juntos con Jesús. Y por allí viene un grupo de fariseos y escribas y saduceos y no sé quién, un grupo por allí, sacerdotes. ¡Ay, mira, por allí vienen unos hermanos en la fe! Hoy va a ser un buen día. Y Jesús va y se encuentra con ellos y les dice, vosotros sois hijos del demonio. Bueno, yo voy con Jesús allí y digo, ya se nos ha estropeado el día. Ya nos vamos a meter aquí en un problema, en una discusión, ya vamos a estar aquí. Jesús era claro, era directo, no se andaba con mentiras, con hipocresía. No trataba de ocultar la verdad. Bueno, igual tendríais que cambiar algunos aspectos de vuestra vida, porque no, Jesús decía las cosas claras a quien tenía que escucharlas de esa forma claras. ¿Quién es tu Padre? Padre nuestro. La gente no le ora a Satanás. Satanás, eres mi Padre. No oran a Satanás, porque no son conscientes. Pero recuerda que esto viene a formar parte y es otra pieza en el puzzle de enseñanza que estamos viendo a lo largo de muchos días, de que estamos en una guerra espiritual y de que el mundo está bajo la influencia del diablo, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice la palabra de Dios en Efesios. Satanás es quien controla el mundo y quien controla a las personas, a los presidentes, a los gobernantes, a los medios de comunicación, a los diferentes poderes y multinacionales, etcétera, etcétera. Pero Jesús fue un poco más allá y dijo que el que no tiene a Dios por Padre tiene al demonio por Padre. Eso es lo que la Biblia enseña. Juan distingue dos familias, los que practican el pecado y los que no, los que son de Dios y los que no. En Efesios 5:8, en Efesios capítulo 5, versículo 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz. En el Señor, andad como hijos de luz. Aquí Pablo dice lo mismo, solo que lo dice un poco más sutilmente. Él no dice, en otro tiempo erais hijos de Satanás. No dice así la expresión como tan dura, pero viene a decir lo mismo. Dice que en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz, andad pues como hijos de luz. Dicho de otra forma, en otro tiempo erais hijos de las tinieblas, erais hijos del diablo, hijos de Satanás, pero ahora sois luz, andad como hijos de luz. Esa es la idea, la Biblia muestra esto. Solo hay dos grupos de personas. La humanidad está dividida en dos clases, los que son hijos de Dios y los que son hijos de Satanás, los que están en la luz y los que están en las tinieblas. A veces cuando tú hablas con personas, sobre todo religiosas, vas a escuchar que te dicen, pero todos somos hijos de Dios. Les tienes que aclarar que no todos somos hijos de Dios. Le aclaras, todos somos criaturas de Dios, que eso es lo que la gente entendió mal.
Pensar que Dios creó todas las cosas posiciona a Dios como Padre de todos. Pero no, eso no es así. Hay una doctrina en la Biblia que es la doctrina de adopción. Por la fe hemos sido adoptados hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente se llega a ser hijo de Dios a través de Jesucristo, a través de la obra redentora de Jesucristo. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los apóstoles enseñaron que solamente a través de creer en Jesucristo podemos ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nos crea hijos de Dios, nos nombra, nos hace hijos de Dios. ¿Dios Padre de todos? No. Creador de todos, sí. Solo Padre de los que nacieron de nuevo. Hay muchos textos que nos enseñan estos principios. Vamos a ver otro. Primera de Pedro, capítulo 1. Leeremos el versículo 3 y 4. Primera de Pedro 1, 3 y 4 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Otro texto que deja bien claro que nuestra posición referente a Dios es de ser hijos, pero eso ha ocurrido ahora, al conocer a Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Volver a nacer. Jesús a Nicodemo, si no naces de nuevo no podrás ver el reino de Dios. Nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Cristo, de los muertos, para una herencia. Tenemos una herencia, somos coherederos juntamente con Jesús. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Segunda de Pedro, un poquito más adelante, capítulo 1, versículo 4. Segunda Pedro 1, 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hemos recibido promesas preciosísimas, dice ahí el apóstol, y hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción. Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Él ha hecho una obra que nos ha constituido en hijos. Un versículo muy conocido, el de Juan capítulo 1, versículo 12. Seguro que te lo sabes de memoria, pero lo vamos a leer. Si alguien no se lo sabía de memoria, apréndetelo. Es uno de esos textos que tenemos que saber de memoria para cuando hablamos con las personas. Juan 1:12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder de ser ahora hijos de Dios. Mira, un detalle curioso, en todas las oraciones que Jesús hizo que hayan quedado registradas en los evangelios, siempre utilizó el título de Padre para hablar con Dios, siempre. Cuando dice, y vosotros cuando oréis, haced así, Padre nuestro, que estás en los cielos, nos está enseñando algo que él mismo practicaba. A él le salía de dentro de una forma natural. Nosotros tenemos que tomar conciencia que Dios es nuestro Padre, así que cuando hables con Dios, llámale Padre. Dirígete a Él como Padre. Padre nuestro. Siempre Jesús se refirió a Dios, si no al comienzo de la oración, porque algunos dirán, me acuerdo de una oración, pero no, lee un poquito más. En toda la oración, o bien al principio o durante la oración, siempre en todas las oraciones registradas en los evangelios, siempre Jesús habla a Dios como su Padre. Padre, se refiere a Él como tal. Mira, vamos a aprender una serie de cosas. El acercarnos a Dios como Padre implica una serie de cosas. Vamos a estudiarlas, 6 cosas.
Acercarnos a Dios como nuestro Padre implica 6 cosas. Una, disipa el miedo, el temor. Cuando los misioneros iban a predicar el Evangelio por ahí en sitios recónditos, en las selvas, por ahí, una de las cosas que ellos reconocían siempre al ver a la gente en sus fe, en sus creencias, es que todos los hombres tenían mucho miedo de sus dioses. Seguro que tú has leído o has visto una película en la que de pronto las tribus que andaban por ahí tenían miedo de sus dioses. Creían que los dioses, cuando un volcán estallaba, eran los dioses que los querían matar a todos y castigarlos. O cuando había una tormenta y se oía el trueno y caía el rayo y partía un árbol, era su dios que los quería mal. Y siempre había mucho miedo en el corazón del hombre al pensar en sus dioses. Pero cuando nosotros entendemos que Dios es nuestro Padre, entender que Dios es tu Padre disipa el temor, disipa el miedo. Otra cosa que aprendemos al comprender que Dios es nuestro Padre es que eso infunde esperanza. Somos llenos de la esperanza. El Padre se encarga de nuestro futuro. Todo padre piensa en el bien de sus hijos. Nuestros hijos pequeños normalmente no viven preocupados en el mañana. ¿Sabes por qué? Porque para preocuparse en el mañana ya están los padres. No sé en qué edad y en qué momento el hijo ya empieza a preocuparse por el futuro, pero la mayoría de hijos, a veces aún teniendo una cierta edad, ya con unos añitos, pero si viven en la casa del padre, de la madre, no los ves preocupados por el futuro. Mi hijo Daniel tiene 12 años. Nunca lo he visto preocupado si tendremos para pagar las facturas mañana, o tendremos para comprar cromos, o tendremos para comprar unas deportivas nuevas, o si no se preocupa de eso. ¿Por qué? Porque ya se preocupa de eso sus padres. Entender que Dios es nuestro Padre nos lleva a esa posición de vivir con esperanza, tranquilos. Infunde confianza, esperanza en el futuro. Mira lo que dice en Mateo 7:11. En Mateo 7:11, que está justo después de la enseñanza del Padre Nuestro. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Esa es la idea. Si los padres se preocupan por el bienestar de sus hijos aún siendo malos, bueno, cuánto más si yo, Dios del universo, eso va a infundirme esperanza. Entender que Dios es mi Padre disipa el temor, infunde confianza, esperanza. Tercera cosa, elimina la soledad. Mira, te pueden abandonar todos. Te pueden dar la espalda a aquellos que tú pensabas que eran tus mejores amigos. Hasta hay un texto ahí en el Antiguo Testamento, en la palabra, que dice que aunque tu madre se olvide de ti, Dios, yo nunca te dejaré, nunca te desampararé. Puede ser que las personas que un día te prometieron amor eterno, que pasa muchas veces, si me pudieseis contar vuestros fracasos en temas de amor, personas las que confiasteis y que os traicionaron, os abandonaron, o tú mismo a lo mejor también fallaste y hiciste algo así. Pero aunque el mundo entero te deje, te abandona, Dios siempre estará a tu lado. Él nunca te fallará. Dios nunca te dejará. Entender que Dios es tu Padre elimina toda soledad porque jamás estarás solo. En los momentos felices Dios estará a tu lado. En los momentos más oscuros Dios estará a tu lado. Cuando todos estén en calma, Dios estará ahí, pero cuando haya tempestad, Dios seguirá estando ahí. Mira lo que dijo Dios en Hebreos 13:5.
Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, mira lo que Dios te dice, no te desampararé, ni te dejaré. Dios siempre estará a tu lado. Él lo prometió. Y sabes, todo lo que Dios promete lo cumple. Nunca Dios dejó de cumplir ni una sola promesa. Saber que Dios es tu Padre disipa el temor, infunde confianza o esperanza, elimina la soledad. Tercera cosa, vence el egoísmo. Todos somos por naturaleza egoístas, todos. Siempre pensamos en lo nuestro en primer lugar. Pero ¿te has dado cuenta cómo dijo Jesús que orásemos? Padre, ¿cómo dice? Padre mío. ¿Verdad que no? ¿No te resultaba curioso? Que él dijo, cuando oréis, orad así, Padre nuestro. Nota que el contexto está hablando en singular y tú, cuando entres en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tú, ora. Pero cuando dice, ora de esta manera, hazlo así, Padre nuestro. De pronto se convierte en plural. Porque Dios no es solo tu Padre, es el Padre de todos, aquellos que han creído en Él. Entonces, tú estás venciendo el ser egoísta, porque estás asumiendo que Dios no es exclusivo tuyo. No, la atención no se centra en el yo. De pronto Dios es un Padre de muchos, Padre nuestro. Es el Padre tuyo y de tus hermanos. Un padre en una casa que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 hijos, 15, no sé, ¿cuántos hermanos sois? De todos los que estáis aquí, ¿quién es el que más hermanos tuvo? Yo éramos 3 solamente, pero mi madre eran 10 hermanos. Era una familia numerosa. Entonces, no sé de todos los que estáis aquí, ¿cuál será el que más hermanos tiene? A ver si uno cree, yo puedo ser quizás de los que más. Escribe por ahí, ¿cuántos hermanos tienes? Pero nosotros somos parte de la familia de Dios y en la familia de Dios somos muchos hermanos. No somos el protagonista. Dios es mi Padre, solo mío. No, es nuestro Padre. Miriam eran 7 hermanos. Bueno, es un buen número 7. Y un buen número también en la Biblia, el 7. José María 10. Ya va ganando. José María igual se lleva el premio esta noche, porque no sé si habrá alguien con más de 10. Nancy 5. Bueno, no sé cuántos habrá por ahí, pero me parece que igual nadie superará a José María. 10 hermanos. Seguro que no se aburrían en casa, José María? ¿Qué más? Quinta cosa que aprendemos con decir Padre Nuestro. Bueno, pues que Él provee nuestros recursos. Mira, María Luisa también son 10 hermanos. El 10, muchos 10, ¿no? ¿Por qué no 11? Con el 10 ya decían los padres, ya 10 y basta, Suficiente. Provee recursos. Todos los recursos del cielo están a nuestra disposición. Padre nuestro, que estás en los cielos. No solo recursos que tienen que ver con qué comeremos o qué vestiremos. Más que eso, la paz, la comunión con Él, el conocimiento, la victoria, el poder, la valentía. Decir que mi Padre está en los cielos me hace estar tranquilo sabiendo que Él tiene todos los recursos. ¿Vamos bien? Vamos a ver la última. Hemos dicho, saber que Dios es mi Padre disipa el temor, infunde esperanza, elimina la soledad, vence el egoísmo, me lleva a entender que Él tiene todos los recursos. Y sexta cosa, exige obediencia. Y he dejado esta para el final. Igual es la que menos nos gusta, pero a lo mejor es la más importante. Decir que Dios es nuestro Padre, Padre nuestro. Todo lo que hemos dicho hasta ahora, ok, perfecto, pero también nos exige obediencia, porque un hijo tiene que obedecer a su padre en todo. Pablo, allí en Efesios y en otros lugares, hablándole a los hijos, les dice así,
Hijos, obedeced a vuestros padres. También le dice a los padres, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Pero la parte que nos toca como hijos es la de obediencia. Y te pregunto, a ver, los que habéis sido hijos, algunos ya hace muchos años que fuisteis hijos pequeños, pero igual todavía nos acordamos. ¿Nos gustaba obedecer a nuestros padres? Hijos que todavía sois jovencitos, ¿os gusta o os gustaba obedecer a vuestros padres? ¿Qué os parece? Que nos gusta mucho, obediencia. Normalmente los hijos les cuesta obedecer a los padres. Cuando un padre le pide algo a un hijo, rara vez se lo pides una vez y el hijo obedece. Rara vez. Hay que decírselo 1, 2, 3 veces. Oye, que te lo he dicho ya varias veces, haz esto, haz aquello, haz lo otro. ¿Cómo cuesta obedecer? Noemí dice, a la primera no. Estamos de acuerdo. A veces ni a la segunda ni a la tercera. Depende el tono de voz, ¿no? Ahora mismo se me ha venido a la mente la Noemí, así con voz autoritaria. ¿Qué te ha dicho qué? Y entonces sí, ya. Ahí van corriendo a obedecer. Pero no nos gusta, nos cuesta. Hermano, hermana, somos hijos de Dios. Como hijos tenemos que obedecer. Porque si llamamos a Dios Padre, tenemos que obedecerle. Si le reconoces como Padre, el Padre es el que dice y nosotros como hijos obedecemos. Jesús era el primogénito entre muchos hermanos, dice la Escritura. Él, la Biblia, lo declara como el Hijo de Dios. Y Jesús nos dio ejemplo en todo, también en obediencia. Voy a leer solo un texto, pero podríamos leer bastantes textos para ver cómo Jesús, como hijo, era obediente. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, dice Jesús, he cogido este versículo porque él es mismo hablando. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice en otro texto, y por cuanto era hijo aprendió obediencia. Y así podríamos ver un montón de textos más. En el mismo huerto de Getsemaní, Padre, si puede, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo más bueno! Él vino a obedecer. Nosotros llamamos a Dios Padre. Obedécele. Bueno, están saliendo ahí comentarios de eso de obedecer o no. Nancy dice, a veces sí obedecen, otras no. René dice, nada, chancla. Uy, la chancla. La chancla de las madres, peligrosísima. Y tienen una puntería, ¿eh? Cuando es lanzamiento de chancla. Bueno. Hermanos, hemos llegado al final de esta tarde del estudio. Hemos completado nuestra hora y media. Ahora ya casi que es una norma, la hora y media. Me decía Juan Varela, predicó esta mañana, y yo le dije, bueno, pues ya la predicación y eso. Y me dijo, no me extenderé mucho. Yo creo que con media horita es suficiente, porque así por internet y eso igual después los hermanos ya se distraen y eso y tal. Ya me lo escribí en un mensaje, ya no le insistí y tal, pero yo le hubiese dicho, no los conoces a estos. Estos media hora se quedan con mucha más hambre. Qué bueno, hermanos, que tenéis ganas de alimentar y llenaros de la palabra y que media hora, una hora y media y ahí estáis. Os felicito. Felicidades porque la palabra de Dios sigue haciendo su obra en nosotros y Él es nuestro Padre. Si Dios quiere, vamos a ir intercalando días, vamos a ir viendo esta serie de estudios. ¿Qué es lo siguiente que estudiaremos en relación a la oración de Jesús, la oración modelo? Bueno, hemos estudiado Padre nuestro que estás en los cielos. El próximo día estudiaremos, ¿qué?
santificado sea tu nombre. Eso es lo próximo que vamos a estudiar. ¿Qué es lo que tenemos que aprender cuando oremos de esa frase, santificado sea tu nombre? Pues hay mucho para aprender. Pero si Dios quiere, ya el próximo día. Mañana será lunes 4 de mayo, así que si Dios quiere y vosotros también queréis estar ahí, nos veremos a las 8 de la tarde para seguir estudiando un poquito más la palabra de Dios. Estamos perfeccionándonos, la palabra de Dios sigue perfeccionándonos. El objetivo es que nuestras oraciones sean auténticas, sinceras, que estén muy cerca del corazón de Dios. Amén. Pues un fortísimo abrazo, que Dios os bendiga, que Dios os cuide, que Él esté cerca de vosotros. Ya sabéis que os quiero mucho en el Señor y que voy a estar con ilusión mañana de volver a veros. Un abrazo muy fuerte, que descanséis, que termináis de pasar la noche del domingo o la tarde, los que aún estáis por ahí en un horario más pronto en la zona de América, que el domingo termine siendo muy bendecido para cada uno. Bendiciones, desconecto y mañana nos vemos. Un abrazo.